Bueno, alumnos, bienvenidos a esta clase, la clase número 8, ¿sí? En esta clase vamos a trabajar sobre las políticas educativas llevadas a cabo por el Estado neoliberal. En la clase pasada ustedes ya pudieron ir comprendiendo aquellas características propias del Estado neoliberal, donde podían conocer de que este es un Estado que, a diferencia del Estado benefactor, que va a tener una fuerte presencia, una fuerte intervención en la economía del país, a diferencia de esto, este Estado neoliberal va a ser un Estado que se va a comenzar a desentender de ciertas responsabilidades que antes tenía y va a dejar de asumir ciertas funciones de intervención económica eh, que había venido teniendo hasta ese momento el Estado benefactor. Es decir, un Estado neoliberal, dice Filmus, que se repliega sobre sí mismo, ¿sí? Y que deja de intervenir en economía, asignándole o delegando esas funciones en lo que es la sociedad civil, la familia y las organizaciones privadas, ¿sí? O las empresas privadas. Es decir, es un Estado neoliberal que va a atender a lo que es el achicamiento, a la reducción del gasto público, ¿sí? Un Estado que se va a caracterizar por una época de privatizaciones, donde todas aquellas empresas que prestaban servicios y que eran empresas estatales, van a comenzar a ser privatizadas, es decir, van a comenzar a dejar en manos de particulares estos servicios que antes prestaba el Estado. Así vamos a tener, por ejemplo, empresas como Telefónica de Argentina, como Aerolíneas Argentinas, como los YPF, es decir, yacimientos petrolíferos fiscales, los ferrocarriles, ¿no es cierto?, etcétera, que van a comenzar a ser vendidas a empresas eh, multinacionales y que el Estado va a dejar en manos de estas empresas estos servicios que antes le pertenecían. En este sentido, estas políticas neoliberales económicas centradas en lo que es el mercado, en la ley de la oferta y la demanda, y esta política de achicamiento va a impactar de lleno en lo que es también la educación. Es decir, esta educación va a dejar de concebirse como un derecho social y va a comenzar a verse como un gasto público. Entonces, también va a venir a intervenir un Estado que va a pensar que es necesario aplicar políticas compensatorias, es decir, el Estado va a venir a actuar allí donde los particulares y las familias no puedan hacerlo. Bien, con esta lógica, con esta impronta, ¿sí?, va a surgir un proceso de profundas transformaciones a nivel educativo, ¿sí? Que las vamos a ir conociendo en esta clase. Bien. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los principales postulados de esta política educativa neoliberal? Como ya dijimos, el neoliberalismo se va a caracterizar por la presencia de dos subtipos. Un primer subtipo que tiene que ver con la crisis del Estado benefactor y otro periodo donde ya se va a consolidar fuertemente lo que es esta política neoliberal o de Estado posocial,
que se lo conoció. En este sentido, la época de crisis del Estado benefactor sabemos que se caracterizó por una época de una profunda crisis económica que va a agudizar el endeudamiento externo de la Argentina con los organismos internacionales, que esto a lo que es la caída del empleo, el empobrecimiento, también va a impactar en la educación, ¿no es cierto? Donde van a haber altos niveles de desgranamiento, que tiene que ver con esto de que quizá los alumnos pueden acceder al sistema, es decir, inician la escolaridad, pero muchos van quedando en el camino, ¿sí? Porque o van abandonando, porque se van produciendo repitencias, abandonos, ¿no es cierto?, etcétera. Esto va a traer, digamos, una baja en lo que es la calidad de la educación, que fue también agudizada por los últimos gobiernos de facto, en los cuales se dieron una serie de políticas oscurantistas, hubo un vaciamiento de contenidos, un éxodo masivo de docentes, de profesores que tuvieron que exiliarse en otros países. Una política muy centralizada en lo que era el disciplinamiento, el orden, eh, eh, a través del miedo, ¿no es cierto?, del terrorismo de Estado. Bueno, todo esto va a ir impactando en la calidad de la educación. Entonces, cuando se instala ya el subtipo de periodo neoliberal propiamente dicho, va a comenzar a discutirse, ¿no es cierto?, si la educación es un derecho realmente, si la escuela pública debe seguir existiendo dentro de esta esfera pública o si también habría que darle más cabida a la educación privada, ¿sí? Porque aparece esta idea de la educación como un bien de mercado. ¿Cuál es el argumento que tienen estas políticas educativas neoliberales? Bueno, ellos entienden que hasta el momento esta baja en la calidad educativa está diciendo, ¿no es cierto?, está manifestando que los sistemas escolares hasta el momento han sido ineficientes, inequitativos y que sus productos han sido de mala calidad. Entonces, con ese justificativo, entienden que la educación pública ha fracasado y justifican entonces estas políticas de reducción de la responsabilidad del Estado en educación. Entonces comienza a verse la posibilidad de, en ciertos aspectos, dejar intervenir a los particulares en lo que es esta educación privada, ¿sí? No va a desaparecer la educación pública, pero va a adquirir ciertas características que tienen que ver con esta lógica de mercado. ¿Cuáles van a ser algunas de las medidas que va a tomar esta política educativa neoliberal? Una es la descentralización, ¿sí? Es decir, va a comenzar a atribuirse a las provincias ciertas funciones que detrás de un discurso que tenía que ver con una cierta autonomía, una cierta independencia, un cierto poder de las provincias para poder definir sus destinos educativos en cada región, en realidad ese discurso escondía la finalidad de que lo que se estaba traspasando eran aquellas responsabilidades económicas, es decir, las provincias debían hacerse cargo, a partir de estas políticas educativas neoliberales, deben hacerse cargo de la educación y de las escuelas de su jurisdicción. Bien, aparece esta idea de privatizar, ¿no es cierto?, o de darle lugar a la escolaridad privada, a la educación privada,
Bien, aparece una fuerte reducción de la planta docente y un control por parte del gobierno nacional mediante la imposición de ciertos contenidos comunes y las pruebas de evaluación de la calidad. ¿Sí? Porque como esto se instala dentro de lo que es la lógica del mercado, es decir, la oferta y la demanda, comienza a entenderse que a diferencia de los modelos anteriores, donde por ejemplo en el Estado oligárquico la función del Estado era educar al ciudadano, en el Estado benefactor la función era educar para el trabajo, en esta política educativa neoliberal la idea va a ser educar o preparar para un mercado laboral cambiante, ¿sí? Entonces hay que preparar al sujeto competente, ¿sí? Competente, competitivo, hábil. Bien. Así, bueno, vamos a ver que aparece esto de las evaluaciones de la calidad educativa, que van a venir a justificar la aplicación de ciertas políticas, de ciertas acciones educativas en tales regiones. En esto va a tener mucha incidencia las organizaciones internacionales, o sea, los organismos económicos internacionales, como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Estos organismos, que son organismos con los cuales nuestro país va a adquirir una deuda, ¿no es cierto? Porque son los organismos que van a venir a ofrecerle y brindarle préstamos a Argentina. Esto no va a ser a un costo menor, ¿sí? Sino que estos organismos van a, junto con el préstamo del dinero, se va a exigir ciertas medidas para poder eh, eh, brindar ese préstamo. Esas medidas son aquellas que van a venir a direccionar las acciones que el Estado argentino debe aplicar en materia de salud, de educación, en relación a lo que es la seguridad social, las jubilaciones, ¿no es cierto?, etcétera. Es decir, que estos organismos internacionales van a prestar el dinero, Argentina va a agudizar su deuda externa, pero a la vez estos organismos van a exigir la implementación de ciertas políticas, es decir, que van a incidir en cómo se van a administrar esos recursos que les son prestados. Eh, es así que, bueno, como dijimos, se va a producir un proceso de profundas reformas educativas. En el primer momento que podríamos hablar década del 80, que tiene que ver con este inicio del Estado neoliberal, crisis del Estado benefactor, que ustedes han venido trabajando en la clase anterior, vamos a ver que con el retorno a la democracia, la recuperación de la democracia, hay un cambio profundo que tiene, o al menos un intento de cambio, ¿no es cierto?, en relación a las políticas educativas que se habían venido aplicando anteriormente. Como decíamos que en el último gobierno de facto hubo una política oscurantista, ¿no es cierto?, que justamente va a ser lo que va a venir a tratar de modificar este gobierno radical del 83, ¿sí? Y va a comenzar a tratar de establecer una mayor democratización, ¿sí? Veníamos de un proceso autoritario, bien, de negación de lo que era la participación, de la libertad de expresión, de la libertad de acción. Este gobierno democrático, ¿no es cierto?, de retorno a la democracia, lo que va a intentar en
materia educativa es comenzar a democratizar el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, todos aquellos profesores que habían sido exiliados, que ahora van a poder volver al país, van a ser reincorporados en sus puestos de trabajo, se va a dar inicio a un congreso, o sea, se va a producir un congreso educativo donde los representantes de las provincias van a tener la posibilidad de plantear, de discutir, de debatir ciertos aspectos relacionados a lo que es lo educativo, que muchos no van a llegar a concretarse en acciones, pero al menos va a favorecer esa instancia de diálogo que se venía deseando desde hacía tiempo. Se va a realizar una campaña de alfabetización, ¿sí? Dado a que se había evaluado de que, bueno, se había empobrecido de tal manera la calidad educativa que habían altos índices de analfabetismo. Por eso, bueno, se inicia una campaña de alfabetización, se establece el ingreso irrestricto a las universidades, ¿sí? Recordemos que en la época autoritaria muchos de los estudiantes también que fueron, bueno, secuestrados, torturados, desaparecidos, y las universidades no tenían ingreso irrestricto. Entonces, bueno, a partir de aquí comienza a darse esa mayor apertura y se promueve este ingreso irrestricto a las universidades. Aparece también lo que es la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, como decía, estos profesores que regresan al país y que pueden nuevamente ocupar sus puestos de trabajo. Eh, Esto propio de la década del 80, ¿sí? Que si bien no tuvo muchas concreciones en lo que se fue acordando en ese congreso pedagógico, pero bueno, sirvió para esta puesta en diálogo y algunas de estas acciones. Eh, Iniciada la década del 90, donde el presidente representativo de ese momento es Carlos Saúl Menem, que se lo va a conocer, ¿no es cierto?, en esta década de las privatizaciones, eh, influido por estas políticas que eran demandadas desde los organismos internacionales, se va a producir un proceso de profundos cambios en materia educativa, ¿sí? Uno de ellos va a ser la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, ¿sí? Que fue sancionada en diciembre de 1991 y va a empezar a aplicarse a partir del año 92, del 1 de enero del 92. Esta ley lo que implica es una ley de transferencia, es decir, todas aquellas escuelas que dependían de Nación a partir de esta de la sanción de esta ley, todas estas escuelas nacionales van a pasar a depender de las provincias. Es decir, son las provincias las que van a comenzar a hacerse cargo económicamente, ¿no es cierto?, de lo que es la administración de estas instituciones educativas. Si bien en el año 1992, con esta ley 24.049, se transfieren los establecimientos educativos nacionales de nivel secundario y superior, esta transferencia ya se había iniciado en el año 78 durante el gobierno de facto, donde comienzan a ser transferidas las escuelas primarias nacionales. Es decir, aquellas escuelas que la ley Laínez en 1905 habilitó para que las provincias pudieran eh, tener en sus territorios escuelas nacionales y provinciales, eh, a partir de 1978 comienza la transferencia de esas
escuelas nacionales primarias a las provincias. Y en el año 92, con esta ley 24.049, se termina ese proceso de transferencia. ¿Por qué? Porque se transfieren las escuelas secundarias y los institutos de nivel superior. Así, por ejemplo, aquellas escuelas que antes se llamaban ENET, ¿sí? Escuelas Nacionales de Educación Técnica, pasan a partir de esta transferencia a denominarse EPET, es decir, Escuelas Provinciales de Educación Técnica. Asimismo, los institutos de formación docente, ¿sí? A lo que antes se denominaba, por ejemplo, en nuestro instituto INEF, Instituto Nacional de Educación Física, comienzan a llamarse Instituto Superior de Educación Física, dependientes específicamente de la provincia. Así como ellos, bueno, muchas instituciones que eran de carácter nacional, con esta ley comienzan a ser transferidas a las provincias. Como decíamos, esta transferencia va a implicar una descentralización de responsabilidades, ¿no es cierto? Pero que a la vez va a estar acompañada de una centralización de decisiones esenciales, ¿sí? Cómo el Poder Ejecutivo Nacional iba a tomar esas decisiones esenciales. Y bueno, a partir de estos mecanismos de evaluación de la calidad educativa que fue imponiendo para poder ir definiendo ciertas prioridades esenciales en cada jurisdicción. Bien, otra ley muy importante va a ser la Ley Federal de Educación. Esta Ley Federal de Educación va a ser sancionada en 1993, va a reemplazar a la Ley de Educación Común 1420, ¿sí? Que estuvo vigente 109 años. Esta ley va a producir un cambio profundo en el sentido de la estructura del sistema, ¿sí? Porque vamos a ver que a lo que eran los 7 años de obligatoriedad que establecía la educación, la Ley de Educación Común 1420, esta ley va a extender esa obligatoriedad y la va a llevar a 10 años de educación obligatoria, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Esta ley no va a ser buena, ¿sí? En el sentido que, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que inclusive tiende a lo que es la desaparición del nivel medio o el nivel secundario. Esta ley es la que estructuraba el sistema en lo que era educación inicial, haciendo obligatoria la salita de 5 y luego planteaba una educación general básica que se la conoció como eje B, que estuvo comprendida en 3 ciclos, ¿sí? De obligatoriedad. Eje B1, que comprendía primero, segundo y tercer grado, eje B2, cuarto, quinto y sexto grado, y eje B3, sexto, séptimo y octavo grado, ¿sí? Esta extensión de la escolaridad obligatoria, ¿sí? Llamada eje B, eje B1, eje B2 y eje B3, va a venir, digamos, dicen algunos autores, a imprimir cambios profundos y muy caóticos en lo que es la educación secundaria. Porque muchas escuelas o edificios escolares que no reúnen las condiciones para en el mismo edificio escolar cumplimentar toda esa escolaridad obligatoria, va a obligar a que los alumnos que lleguen hasta la EGB2, egresados de la EGB2, tengan, o sea, en realidad no son egresados. Cuando terminan esa EGB2, que era el sexto grado, debían salir a buscar una institución donde existiera la EGB3 para poder completar esa escolaridad obligatoria.
En ese pasaje de una escuela a otra, muchos alumnos quedaron en el camino y no pudieron terminar por cuestiones de distancia, por cuestiones geográficas, etcétera. No pudieron terminar eh, la escolaridad obligatoria, es decir, no pudieron concluir esa famosa EGB3. Luego aparecía el nivel polimodal o de educación polimodal que no era obligatorio. Es decir, que el Estado no asumía eh, demasiada responsabilidad en ese nivel porque no era un nivel obligatorio. Bien, aparecía junto con esto la problemática también de la diversificación de ofertas, ¿sí? Esta época es la época donde se establecen lo que son los contenidos básicos comunes que se denominaron los famosos CBC, ¿sí? Es decir, cada jurisdicción tenía contenidos básicos comunes, pero podía, en función de sus regionalizaciones, producir sus propias propuestas curriculares. ¿Qué sucedía con esto? Que se fueron creando, dicen algunos autores, inclusive Filmo, se fue creando un mosaico diferenciado de sistemas educativos. Es decir, llegamos a tener en nuestro país 24 sistemas educativos diferentes. ¿Por qué? Porque cada provincia fue elaborando diseños curriculares propios que muchas veces eran muy diferentes entre una provincia y otra. Esto, por ejemplo, dificultaba muchísimo el pasaje de alumnos de diferentes escuelas o a diferentes provincias. Es decir, un alumno que quizá por cuestiones laborales de los padres debía trasladarse a otra provincia, le era muy difícil incorporarse, integrarse en el sistema educativo de esa otra provincia porque era como que las provincias no estaban en demasiada sintonía. Lo mismo sucedía con la emisión de los títulos, ¿no es cierto? Eh, Otras de las cuestiones fue que este pasaje de lo que fue EGB2, EGB3, que al ser obligatoria debía ser concluida en el recorrido que hacía el alumno por la escolaridad, este, sucedió también que más allá de que los edificios escolares no estuvieron preparados, no hubieron cantidad de edificios para garantizar esa terminalidad de EGB, también sucedió el hecho de la preparación de los docentes, ¿sí? Porque ese séptimo grado que antes era propio de la Ley de Educación Común de la 1420, ese séptimo grado pasó a formar parte de esa EGB3. ¿Sí? Y esa EGB3 se instaló en lo que eran las ex escuelas medias o secundarias del sistema anterior a la Ley Federal de Educación. Ese pasaje de los pequeños tan pequeños y de los docentes, se vio obligado al sistema a que el docente de séptimo grado, para que no perdiera su puesto laboral, ese docente de séptimo grado pasara a dictar clases en esa eje de tres que era con características propias a las instituciones de educación media. Entonces, ese docente que había sido formado para formar alumnos de escolaridad primaria, debió ahora comenzar a trabajar bajo los formatos de una escolaridad con características de escuela secundaria o media, es decir, docentes que comenzaron a tener que dictar materias para las que no habían sido totalmente formados, o sea, no tenían una formación específica, ¿sí? Entonces, docentes que comenzaron a dictar ciencias sociales que estaban integradas por lo que era anteriormente
desempeñados por profesores de historia, de geografía, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces comienza también esa disputa entre lo que era el profesor de escuela media y el maestro que ahora se incorporaba a esta ex escuela media llamada EGB. Todo esto, bueno, va a venir a generar muchos problemas, ¿sí? Es por eso que esta ley luego va a ser reemplazada en el año 2006 por la Ley de Educación Nacional, que es la ley que tenemos hoy. Pero va a ser una ley que no va a ser buena, va a tener un carácter más antidemocrático, eh, ¿no es cierto?, que favorable para el aprendizaje y la promoción de los alumnos. Una ley que no va a preparar, ¿sí?, o que no va a ayudar a preparar, por ejemplo, en el caso de la EGB y el polimodal, no van a contribuir a una formación de calidad que prepare para continuar con estudios superiores universitarios. Entonces se va a producir una gran segmentación, ¿sí? Una desarticulación va a haber entre lo que son estos niveles, ¿sí? Estos pasajes de una EGB a un polimodal y del polimodal a las universidades. Bien. Luego, bueno, aparece esta ley de educación superior, ¿sí? Esta ley de educación superior que va a ser sancionada en el año 1995, lo que va a hacer es articular las instituciones terciarias y universitarias, pero habilitando la reducción de estos institutos de nivel terciario que hoy conocemos como nivel superior. Bien, es decir, que no va a tener como intención esta ley mejorar efectivamente esa educación superior, sino que lo que va a buscar es, por un lado, limitar la autonomía de las universidades, ¿sí?, nacionales, le va a tratar de reconocer más derechos a las universidades privadas, ¿sí?, y va a tratar de introducir esta posibilidad de restringir el ingreso de los estudiantes y el arancelamiento de los estudios, que eran medidas que el Banco Mundial había dado entre sus recomendaciones y sus condiciones para el préstamo del dinero. Ya en otra década, ¿sí?, en el año 2005, se va a sancionar la Ley de Financiamiento Educativo, que esta ley hay quienes la consideran positiva en el sentido de que va a venir a incrementar la inversión que el Estado hace en educación. Entonces se va a pasar de un 4,7% que era hasta ese momento, se va a ir aumentando progresivamente la inversión en la educación hasta lo que era el 6% del Producto Bruto Interno. Era lo que se iba a destinar, lo que se estipula por medio de esta ley, que el Estado destine para educación. Bien, y luego aparece esta Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 que va a reemplazar a la Ley Federal de Educación y va a producir nuevamente una reestructuración del sistema. Esta ley es muy importante porque es la ley que está vigente, es la ley con la que ustedes van a insertarse laboralmente, es la ley con la que están cursando como estudiantes, ¿sí? Por eso es importante que la conozcan, ¿sí? Va a aumentar también la escolaridad obligatoria, pero va a cambiar, va a producir cambios en la estructura del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, esta ley la vamos a trabajar profundamente en la segunda parte de la clase y la vamos a terminar de trabajar en la clase que viene, ¿sí? Pero sí me interesaba hacer un paralelismo en cómo fue variando la obligatoriedad según estas tres leyes importantes que produjeron modificaciones en la estructura de nuestro sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en claro? Que la Ley de Educación Común, la 1420, que establecía entre sus principios
la universalidad, es decir, una educación para todos, la obligatoriedad, obligando a los padres a enviar a sus hijos a la escuela, la gratuidad para que pudieran asistir a esa escuela, la gradualidad para que pudieran ir avanzando en el conocimiento de manera progresiva y cada vez más compleja, y la laicidad que implicó que en las escuelas del Estado, en las escuelas públicas, no se podía enseñar religión, ¿sí? Esta ley 1420 hay que tener muy en claro que solamente reguló el nivel de educación primario y es el que hizo obligatorio, ¿sí? Entonces, hasta ese momento, cuando va a perdurar esta ley que va a ser 109 años, es decir, desde 1884 hasta 1993, donde se vaya a aplicar la Ley Federal de Educación, hasta ese momento el nivel obligatorio era el nivel primario, ¿sí? Y se establecía que eran 7 años de escolaridad obligatoria, ¿sí? Cuando esta ley es reemplazada en el año 93 por la Ley Federal de Educación, como ya lo dijimos, esta ley federal va a establecer 10 años de obligatoriedad, ¿sí? Entre ellas dijimos la educación inicial, sala de 5 años, comenzó a ser obligatoria desde ese año 93, educación general básica, conocida como EGB 1, 2 y 3, ¿sí? Que era estos 10 constituían, junto con la sala de 5 años de nivel inicial, constituían esos 10 años de obligatoriedad, eso es decir, esos 10 años donde el Estado se comprometía a invertir en esa educación y obligaba a los padres a que los chicos asistan a la escuela durante ese trayecto que se consideró obligatorio. Más allá que tuvo todas estas dificultades donde pudimos saber, ¿no es cierto?, con las evaluaciones posteriores, que esto no se va a lograr, que no todos los chicos van a lograr esa terminalidad de educación obligatoria, sobre todo la dificultad en el pasaje de EGB2, EGB3, que es lo que hemos comentado hace un momento. Y luego aparece esta educación polimodal, no obligatoria, de 3 años, con una oferta totalmente diversificada, ¿sí? Que va a dificultar muchísimo el pasaje de alumnos entre una provincia y otra, entre una escuela y otra, por las diferentes propuestas que se van a ir estableciendo, eh, y cuyos principios en esta ley van a ser la calidad, ¿sí?, la eficiencia y la equidad. ¿Por qué? Porque como decíamos, en esta política educativa neoliberal se entendió que el sistema educativo anterior había sido de baja calidad, había sido ineficiente, había sido inequitativo. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios de esta ley por los cuales se va a sancionar y se va a bregar para que esta ley sea sancionada? Y bueno, dice, la educación tiene que ser una educación de calidad. Entonces, bueno, aparece este rendimiento, ¿sí?, en base a conocimientos socialmente válidos, que esto va a ser en relación o se va a determinar a partir de los sistemas de evaluación de la calidad educativa, ¿sí? Aparece lo que es la eficiencia, ¿sí?, en el uso de recursos, es decir, en esta política de achicamiento del gasto público, ¿sí? Hay que lograr una mayor eficiencia en los recursos, ¿sí? Y en cuanto a la equidad, como decíamos, en esta lógica que el Estado entiende que va a venir a compensar, es decir, va a venir a actuar allí donde la familia no pueda hacerlo. Entonces, por ejemplo, la escuela va a tener o va a aparecer en la escuela esta lógica asistencialista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a aparecer en las escuelas lo que son los comedores escolares, la copa de leche, el ropero escolar, ¿no es cierto? En esta lógica de asistencialismo y compensación, ¿sí?
A diferencia de esta ley de educación nacional que va a ser sancionada en 2006 y que va a, digamos, va a reemplazar a la Ley Federal de Educación, el sistema se va a estructurar de la siguiente manera y es como hoy se estructura, ya que esta ley es la ley que nos rige. ¿Eh? Entonces vemos que tenemos un nivel inicial, un nivel primario, un nivel secundario y un nivel superior universitario y no universitario. Ahora bien, ¿qué comprende cada uno y cuál es la obligatoriedad? El nivel inicial va desde los 45 días a los 5 años, dice esta ley. Bien, ahora bien, ¿cuál va a ser el segmento obligatorio de este nivel inicial? Va a ser las obligatorias, las salas de 5, ¿sí? Esto fue lo que se sancionó en el año 2006, pero que luego se va a extender esa obligatoriedad a las salas de 4. Y hoy hay una creciente demanda para que las salitas de 3 también sean incorporadas dentro de la obligatoriedad. Pero hasta el momento, en el nivel inicial, son obligatorias las salitas de 4 y 5 años. Luego aparece lo que es el nivel primario, obligatorio, ¿sí? Que acá se van a establecer dos estructuras de las cuales las jurisdicciones, las provincias, podían optar por alguna de estas dos. En San Juan tenemos un nivel primario que comprende de primero a sexto grado, ¿sí? Y un nivel secundario que comprende de primero a sexto año o séptimo, dependiendo si hay una escuela de educación técnica. Pero también puede haber otra estructura que va del nivel primario de primero a séptimo grado y un nivel secundario de primero a quinto año, dependiendo la provincia, ¿sí? En este caso, las provincias como es Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Misiones, Salta, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén y Río Negro tienen esta estructura de una escolaridad primaria de 7 años y una secundaria de 5. Bien, este nivel secundario también es obligatorio, ¿sí? Es decir, que aquí la escolaridad o la obligatoriedad de la educación se extiende. Salita de nivel inicial, 4 y 5 obligatorio, nivel primario obligatorio y nivel secundario obligatorio desde esta ley. Y aparece el nivel superior, que puede ser el universitario, con las universidades nacionales, privadas y públicas, y el nivel superior, que es no universitario, pero que es un nivel superior que aparece con todas estas instituciones, como la que formamos parte ahora. Estos niveles superiores son no obligatorios. Bien.